Ok, mi nombre es Juan Carlos Carvallerales. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la energía cinética rotacional en el momento de inercia. Como vemos aquí, hemos visto que una partícula que se mueve en un círculo dentro del radio R y tiene una rapidez lineal dada por la velocidad, que es igual a lo que vendría siendo la velocidad angular del radio. Si la partícula tiene una masa m, tendrá una energía cinética que se obtiene por K es igual a 1/2 por la masa de la velocidad al cuadrado. Esto es igual a 1/2 por la masa del producto al cuadrado del radio al cuadrado. Un cuerpo rígido como el de la figura 1.5, que es esta que está aquí, se puede considerar formado por muchas partículas de diferentes masas localizadas a diversas distancias del eje de rotación O. La energía cinética total de un cuerpo será entonces la suma de las energías cinéticas de cada partícula que forma el cuerpo así. Entonces iremos viendo que K es igual a la sumatoria de 1/2 por la masa del producto cuadrado del radio cuadrado. Entonces, puesto que la constante 1/2 y la velocidad angular representada por la letra W son las mismas para todas las partículas, se puede reorganizar la ecuación anterior y obtener que K es igual a 1/2 por la sumatoria de la masa del radio al cuadrado, cerramos paréntesis, esto es igual a la velocidad angular al cuadrado. Entonces, las cantidades entre paréntesis, velocidad sumatoria de la masa del radio al cuadrado, tiene el mismo valor para un cuerpo, dado independientemente de su estado de movimiento. Se define esta cantidad con el momento de inercia representado por la letra I. Así que el momento de inercia representado por la letra I. Entonces, ¿qué? Entonces podemos ver que I es igual a la masa 1 por radio 1 al cuadrado más masa 2 por radio 2 al cuadrado más masa 3 por radio 3 elevado al cuadrado. O bien, simplemente poniendo que el momento de inercia es igual a la sumatoria de masa por radio al cuadrado. Continuamos con el ejemplo 11.8. Aquí nos calcula el momento de inercia para el sistema ilustrado en la figura 11.16, que es esta que tenemos aquí. Nos dice que el peso de las 4 barras que unen las masas es insignificante y el sistema gira con una velocidad angular de 6 radios por segundo sobre segundo. Nos pregunta aquí, ¿cuál es la energía cinética rotacional? Tenemos que considerar que las masas están concentradas en un punto, que sería este de aquí. Ok, pues para solucionarlo tenemos que partir de la ecuación que se obtiene que I, que es el momento de inercia, la sumatoria de las masas del radio al cuadrado, es igual a la masa 1 por radio 1 al cuadrado más masa 2 por radio 2 elevado al cuadrado más masa 3 por radio 3 elevado al cuadrado más masa 4 por radio 4 elevado al cuadrado. La sumatoria, entonces el momento de inercia, que es igual a 2 kilogramos por 0.5 metros, esto elevado al cuadrado, más 4 kilogramos por 0.2 metros elevado al cuadrado, más 2 kilogramos por 0.5 metros elevado al cuadrado, más 4 kilogramos por 0.2 metros elevado al cuadrado. Vendría siendo igual, o sea, I igual a 1.32 kilogramos por metro al cuadrado. Usando este resultado y el hecho de que la velocidad angular, usando el hecho de que la velocidad angular es igual a 6 radios sobre segundos, la energía cinética rotacional está dada por K, que es igual a 1/2 de I por W al cuadrado, que es momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Esto vendría siendo igual a 1/2
entre paréntesis 1.32 kilogramos por metro al cuadrado, y de esto por 6 radios sobre segundos al cuadrado, o bien, más bien dicho, K es igual a 23.8. Continuando aquí, para cuerpos que no están compuestos por masas separadas, sino en realidad distribuidas continuas de materia, los cálculos de momento de inercia, son más difíciles y generalmente requieren conocimientos de cálculo integral. En la figura 1.17 se muestran algunos casos sencillos, junto con las fórmulas para calcular sus momentos de inercia. A veces es conveniente expresar la energía rotacional de un cuerpo en términos de su radio de giro. Esta cantidad se define como la distancia radial del centro de rotación a la circunferencia en la cual se puede considerar concentrada la masa total del cuerpo sin cambiar su momento de inercia de los cuerpos. Con esta definición, el momento de inercia se calcula a partir de la fórmula, donde I es igual a, o sea, decía que el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado, donde m representa la masa total del cuerpo que gira y k es, como ya he dicho, su radio de giro. Bien, continuando con el ejemplo 11.6, la segunda ley de movimiento de rotación, supongamos que analizamos el movimiento de rotación de un cuerpo rígido en la figura 11.8, esta que tenemos aquí. Considera que la fuerza representada por la letra F actúa sobre una pequeña masa representada por la letra M, indicada por la porción sombreada. El objeto en una distancia R, o sea, la distancia representada por la letra R del eje de rotación. La fuerza F aplicada en forma perpendicular hacia R hace que el cuerpo gire con una aceleración tangencial. Entonces, bien, tenemos que aceleración tangencial es igual a la aceleración del eje de rotación, donde A es la aceleración angular partiendo de la segunda ley de Newton del movimiento, F, que es la fuerza, es igual a la masa de la aceleración tangencial, que esto es igual a la masa de la aceleración del eje de rotación. Al multiplicar ambos lados de esta relación por R, queda que la fuerza del eje de rotación es igual a la masa del eje de rotación al cuadrado por la aceleración. La cantidad de fuerza del eje de rotación se reconoce como el momento de torsión, produciendo la fuerza F con respecto al eje de rotación. Por lo tanto, para la masa representada por la M, escribiremos que esto es igual, por la masa M, escribiremos que es igual a la masa. Decíamos que esto es la masa del eje de rotación al cuadrado por la aceleración. Aquí, como podemos ver en el capítulo 11 de rotación de ejes rígidos, podemos lo que es ver el aro delgado alrededor de uno de sus diámetros, disco sólido, cilindro hueco, como podemos ver aquí, y sus respectivas fórmulas. Una esfera hueca de pared delgada. La figura 1.7 podemos ver los momentos de inercia de algunos de los cuerpos con respecto a sus ejes de indicados. Continuando con el ejemplo o la figura 11.8, tenemos que la segunda ley del movimiento en rotación se puede deducir a una ecuación similar para todas
las demás proporciones del objeto que gira. Sin embargo, la aceleración angular será constante para cada porción, independientemente de su masa o de su distancia al eje. Por consiguiente, el momento de torsión resultante en todo cuerpo es igual a la sumatoria de la masa del eje de rotación al cuadrado por la aceleración, o bien momento de torsión es igual al momento de inercia por la aceleración angular, perdón. Observe la similitud de las ecuaciones con la segunda ley de movimiento rectilíneo. La fuerza es igual a la masa de la aceleración angular. La ley del movimiento rotacional de Newton se enuncia como sigue. Un momento de torsión resultante aplicado a un cuerpo rígido siempre genera una aceleración angular, que es directamente proporcional al momento de torsión aplicado e inversamente proporcional al momento de inercia del cuerpo. Aplica en la ecuación 11.12. Es importante recordar que el momento de torsión producido por la fuerza es igual al producto de su distancia al eje por temporalmente perpendicular de la fuerza. También debe recordarse que la aceleración angular se expresa en radianes por segundo por segundo. Bien, continuando con el ejemplo 11.9, vemos que un disco de esmeril de radio de 0.6 metros y 90 kilogramos de masa gira a 460 revoluciones por minuto. Nos preguntamos aquí qué fuerza de fricción aplicada en forma tangencial al borde hará que el disco se detenga en 20 segundos. Para esto, la inercia rotacional de I, o sea, el momento de inercia, puede determinarse a partir de la fórmula para un disco dado en la figura 11.17. Por tanto, la aceleración angular puede calcularse del cambio en la velocidad angular por unidad de tiempo. Para hallar la fuerza en el borde, recordamos que el momento de torsión, como decía, debe ser igual al producto del momento de inercia sobre la aceleración angular por aceleración angular. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la inercia rotacional de un disco es la inercia rotacional es igual a 1/2 sobre la masa al cuadrado es igual a 1/2, 90 kilogramos por 0.60 metros al cuadrado. Esto vendría siendo igual a 16.2 kilogramos por metro cuadrado. Al convertir 460 revoluciones por minuto a unidades radianes sobre segundos, la velocidad angular inicial se escribe como velocidad angular inicial es igual a 460 revoluciones sobre minuto por 2 pi radianes sobre revoluciones. Esto a su vez por 1 minuto sobre 60 segundos. O sea que es igual a la velocidad angular inicial igual a 48.2 radianes sobre segundos. Observe que la velocidad angular final es igual a 0 y t es igual a 20 segundos. Es posible hallar la aceleración angular con la siguiente fórmula. Aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre t, que vendría siendo el momento de torsión. Esto vendría siendo igual a 0 menos, entre paréntesis, 48.2 radianes sobre segundos sobre 20 o entre 20 segundos. Esto es igual a menos 2.41 radianes sobre segundo al cuadrado. A partir de la segunda ley de Newton, recordemos que el momento de torsión resultante debe ser igual al producto de la inercia rotacional y aceleración angular.
Por tanto, torsión resultante, lo que vendría siendo el momento de torsión es igual al momento de inercia sobre la aceleración por la aceleración angular, o la fuerza es igual al momento de inercia de la por la aceleración angular sobre el eje de rotación. Aquí vemos que la fuerza es igual a 16.2 kilogramos por metro cuadrado. Eso a su vez multiplica menos 2.41 radianes sobre segundo al cuadrado sobre o entre 0.60 metros. Esto vendría siendo igual a menos 65 newtons. El signo negativo aparece debido a que la fuerza debe tener una dirección opuesta a la dirección de rotación del disco. Continuando con el ejemplo 11.7, trabajo y potencia rotacionales. En el capítulo 8 se definió que el trabajo como el producto de un desplazamiento por la componente de la fuerza en dirección de desplazamiento. Ahora consideramos el trabajo realizado en el desplazamiento rotacional bajo la influencia de un momento de torsión resultante. Consideramos la fuerza que actúa al borde de una polea en radio R como muestra de la figura 11.19, esta que está aquí. El efecto de dicha fuerza hace girar a la polea a través de un ángulo, con la letra de este ángulo, mientras el punto en el que se aplica la fuerza mueve una distancia S. La longitud del arco se relaciona con el ángulo mediante. Entonces vemos que la distancia es igual al radio por el ángulo. Así, el trabajo de la fuerza F es por definición trabajo igual por la fuerza de la distancia, la fuerza por la distancia, que es igual a la fuerza, o sea, al momento de torsión debido a la fuerza por el ángulo. Entonces, Fr es el momento de torsión debido a la fuerza, por lo que obtenemos que el trabajo es igual al momento de torsión del ángulo. El ángulo debe expresarse en radianes, por lo que cualquier sistema de unidades, de modo que el trabajo puede expresarse en libras, pies o joules. La energía mecánica generalmente se transmite en forma de trabajo rotacional. Cuando hablamos de potencia de salida que desarrollan las máquinas, lo que nos interesa es la razón de cambio por la que se realiza el trabajo rotacional. Por tanto, la potencia rotacional puede determinarse dividiendo ambos lados de la ecuación. 1.3. En el tiempo requerido para que el momento de torsión lleve a cabo el desplazamiento del ángulo. Entonces vemos que la potencia es igual al trabajo sobre el tiempo que eso a su vez vendría siendo igual al momento de torsión del ángulo sobre el tiempo. Puesto que el ángulo sobre el tiempo representa la velocidad angular media, escribiremos que la potencia es igual al momento de torsión del ángulo sobre la velocidad angular media. Tenemos que observar la similitud entre esta relación y su análoga. P es igual a la fuerza de velocidad obtenida anteriormente para el movimiento rectilíneo. Ambas medidas son una potencia media.
por segundo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que es el radio de 50 centímetros y sabemos que un 100 centímetros equivale a un metro, entonces lo dividimos entre 100 centímetros y se nos da 0.5 metros, que sería el radio. Bueno, y aquí tendremos la velocidad tangencial, que viene siendo velocidad angular por el radio. Entonces sería 20 radianes sobre segundo por 0.5 metros. Y esto nos da que son 10 metros sobre segundo, que la rapidez horizontal es 10 metros. Ejercicio 11.10. Un disco rectificador se detiene en movimiento en 40 revoluciones. Tendremos la velocidad tangencial, que viene siendo velocidad angular por el radio. Entonces sería 20 radianes sobre segundo por 0.5 metros. Y esto nos da que son 10 metros sobre segundo, que la rapidez horizontal es 10 metros. Ejercicio 11.10. Un disco rectificador se detiene en movimiento en 40 revoluciones. Si la aceleración de frenado fue de menos 6 radianes sobre segundo cuadrado, ¿cuál fue la frecuencia del giro de revoluciones por segundo? Bueno, aquí tenemos que la frecuencia es de 40 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos que el frenado fue de menos 6 radianes por segundo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una conversión, revoluciones por minuto por una revolución equivale a un minuto, que son 10 metros sobre segundo, que la rapidez horizontal es 10 metros. Ejercicio 11.10. Un disco rectificador se detiene en movimiento en 40 revoluciones. Si la aceleración de frenado fue de menos 6 radianes sobre segundo cuadrado, ¿cuál fue la frecuencia del giro de revoluciones por segundo? Bueno, aquí tenemos que la frecuencia es de 40 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos que el frenado fue de menos 6 radianes por segundo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una conversión, revoluciones por minuto por una revolución equivale a un minuto y el minuto equivale a 60 segundos. Entonces eliminamos minutos y multiplicamos 40 revoluciones por 60, nos da 0.6 revoluciones. Y eso las revoluciones lo dividimos entre los segundos y eso nos da los hertz, que sería 0.66. Aquí la velocidad tangencial sería a 2pi por la frecuencia por la velocidad horizontal, que es igual a 2pi por frecuencia, que es 0.66, que es igual a 1.32 pi radianes por segundo. Bueno, aquí tenemos que la frecuencia es de 40 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos que el frenado fue de menos 6 radianes por segundo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es una conversión, revoluciones por minuto por una revolución equivale a un minuto y el minuto equivale a 60 segundos. Entonces eliminamos minutos y multiplicamos 40 revoluciones por 60, nos da 0.6 revoluciones. Y eso las revoluciones lo dividimos entre los segundos y eso nos da los hertz, que sería 0.66. Aquí la velocidad tangencial sería a 2pi por la frecuencia por la velocidad horizontal, que es igual a 2pi por frecuencia, que es 0.66, que es igual a 1.32 pi radianes por segundo. Bueno, y aquí hacemos una conversión, que es 1.32, el resultado de aquí son radianes y segundos por vueltas. 2pi radianes, eliminaron radianes y lo único que nos queda es vueltas y revoluciones por minuto por una revolución equivale a un minuto y el minuto equivale a 60 segundos. Entonces eliminamos minutos y multiplicamos 40 revoluciones por 60, nos da 0.6 revoluciones. Y eso las revoluciones lo dividimos entre los segundos y eso nos da los hertz, que sería 0.66. Aquí la velocidad tangencial sería a 2pi por la frecuencia por la velocidad horizontal, que es igual a 2pi por
frecuencia que es 0.66, que es igual a 1.32 pi radianes por segundo. Bueno, y aquí hacemos una conversión que es 1.32, el resultado de aquí son radianes y segundos por vueltas, 2 pi radianes, se eliminaron radianes, y lo único que nos queda es vueltas, y sería 132 por las vueltas de 60. 132 por 60 nos da los 12.60 revoluciones por minuto, que ese es el resultado. El aro 1, la fórmula sería masa por gravedad por altura inicial. Entonces sería 1 medio por masa por velocidad 2 más 1 medio por masa radio al cuadrado. Eso nos da velocidad 2 entre radio 2. Entonces sería velocidad es igual a raíz cuadrada de gravedad por altura inicial, que es igual a raíz cuadrada de 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, que eso nos da velocidad de 140 metros, 14.0 metros sobre segundo. Del disco 2 en la misma fórmula, nada más que aquí tendríamos que sustituir así 3/4, raíz cuadrada de 3/4 por gravedad por altura inicial, que viene siendo 3/4 por 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, lo vendría siendo velocidad 16.2 metros sobre segundo. 11.9. Una polea de 320 milímetros gira inicialmente a 4 revoluciones por segundo y luego recibe una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. Raíz cuadrada de gravedad por altura inicial, que es igual a raíz cuadrada de 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, que eso nos da velocidad de 140 metros, 14.0 metros sobre segundo. Del disco 2 en la misma fórmula, nada más que aquí tendríamos que sustituir así 3/4, raíz cuadrada de 3/4 por gravedad por altura inicial, que viene siendo 3/4 por 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, lo vendría siendo velocidad 16.2 metros sobre segundo. 11.9. Una polea de 320 milímetros gira inicialmente a 4 revoluciones por segundo y luego recibe una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial. Entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi. Entonces sería una revolución por una en revoluciones. Aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones haciendo la cuartos, raíz cuadrada de 3/4 por gravedad por altura inicial, que viene siendo 3/4 por 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, lo vendría siendo velocidad 16.2 metros sobre segundo. 11.9. Una polea de 320 milímetros gira inicialmente a 4 revoluciones por segundo y luego recibe una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial. Entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi. Entonces sería una revolución por una en revoluciones. Aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones
haciendo la conversión es un segundo por 2 pi al radianes y eliminamos revoluciones y nos queda un segundo por pi, entonces nos daría 25.3 radianes por segundo. Eso es para la tangencial. Y para lo de la correa en 8 segundos sería 25.3 radianes más 2 radianes sobre segundo cuadrado. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial, entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi, entonces sería una revolución por una en revoluciones. Aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones, haciendo la conversión es un segundo por 2 pi al radianes y eliminamos revoluciones y nos queda un segundo por pi, entonces nos daría 25.3 radianes por segundo. Eso es para la tangencial. Y para lo de la correa en 8 segundos sería 25.3 radianes más 2 radianes sobre segundo cuadrado por 8, y eso nos da una velocidad tangencial de 41.3 radianes por segundo, que viene siendo al cabo de 8 segundos. Cuadrada de gravedad por altura inicial, que es igual a raíz cuadrada de 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, que eso nos da velocidad de 140 metros, 14.0 metros sobre segundo. Del disco 2 en la misma fórmula, nada más que aquí tendríamos que sustituir así 3/4, raíz cuadrada de 3/4 por gravedad por altura inicial, que viene siendo 3/4 por 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, que vendría siendo velocidad 16.2 metros sobre segundo. 11.9. Una polea de 320 milímetros gira inicialmente a 4 revoluciones por segundo y luego recibe una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial, entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi, entonces sería una revolución por una en revoluciones. Aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones, haciendo la conversión es un segundo por 2 pi al radianes y velocidad de 140 metros, 14.0 metros sobre segundo. Del disco 2 en la misma fórmula, nada más que aquí tendríamos que sustituir así 3/4, raíz cuadrada de 3/4 por gravedad por altura inicial, que viene siendo 3/4 por 9.8 metros sobre segundo por 20 metros, que vendría siendo velocidad 16.2 metros sobre segundo. 11.9. Una polea de 320 milímetros gira inicialmente a 4 revoluciones por segundo y luego recibe una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial, entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi, entonces sería una revolución por una en revoluciones.
aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones, haciendo la conversión es un segundo por 2 pi al radianes y revolución, eliminamos revoluciones y nos queda un segundo por pi, entonces nos daría 25.3 radianes por segundo. Eso es para la tangencial. Y para lo de la correa en 8 segundos sería 25.3 radianes más 2 radianes sobre segundo cuadrado por 8, y eso nos da una velocidad tangencial de 41.3 radianes por segundo, que viene siendo al cabo de 8 segundos. 4 revoluciones por segundo, y luego recibo una aceleración angular constante de 2 radianes por segundo. ¿Cuál es la velocidad tangencial de una correa montada en dicha polea al cabo de 8 segundos? Los datos son los siguientes. El diámetro es de 320 y esto lo convertimos en radios, que sería de 160, que es la mitad. La velocidad es tangencial de 4 revoluciones y la velocidad angular es de 2 radianes por segundo. Aquí lo que necesitamos es la velocidad tangencial. Entonces velocidad tangencial es igual a velocidad angular por radio, 2 pi por 2 pi. Entonces sería una revolución por una en revoluciones. Aquí sería 4 revoluciones por segundo es igual a 4 revoluciones, haciendo la conversión es un segundo por 2 pi al radianes y revolución, eliminamos revoluciones y nos queda un segundo por pi, entonces nos daría 25.3 radianes por segundo. Eso es para la tangencial. Y para lo de la correa en 8 segundos sería 25.3 radianes más 2 radianes sobre segundo cuadrado por 8, y eso nos da una velocidad tangencial de 41.3 radianes por segundo, que viene siendo al cabo de 8 segundos. Dentro y se queda en potenciación, en rotación, perdón, con una velocidad angular de 16 radianes por segundo. Calcule su cantidad de movimiento angular. Bueno, aquí lo que tenemos que sería la inercia por metro sobre segundo al cuadrado entre 12 es igual a 6 kilos por 1 metro al cuadrado, que sería la inercia por metro sobre segundo al cuadrado entre 12 es igual a 6 kilos por 1 metro al cuadrado entre 12. Eso nos da de 0.5 kilos por metro cuadrado. Y el movimiento angular sería inercia por movimiento angular, que viene siendo 0.5 kilogramos metro cuadrado por 16 radianes. Eso nos da Bueno, a mí me tocó presentar el tema 11.10, que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. Bueno, pues como podemos entender, mejor la definición de movimiento es si regresamos a la ecuación básica para el movimiento angular. Dice que el movimiento angular es igual a I por A. Recuerden la ecuación que define la aceleración angular. La aceleración angular es mi WF menos mi W inicial sobre el tiempo. Omega, esto es omega. Podemos escribir la segunda ley de Newton como T igual a 1 por WF menos W0 sobre T. Y TI es igual a I omega I menos I omega O. Es inicial angular. Final. El impulso angular es el cambio en la cantidad de movimiento angular. Pues el producto se define como impulso angular
Podemos observar la semejanza de la ecuación pues en la que vimos en el capítulo 9 para el impulso lineal. Si no se aplica en ningún momento de torsión externo a un cuerpo que gira, podemos establecer la ecuación 11.9 y obtener que 0 es igual a IWF menos IWO y IWT es igual a IWO. La cantidad de movimiento angular final pues es igual a la cantidad de movimiento angular inicial. De esta manera llegamos a un enunciado para expresar la conservación de la cantidad de movimiento angular. Eso es lo importante de la cantidad de movimiento angular, lo que tenemos que comprender. Dice, si la suma de los momentos de torsión externo que actúan sobre un cuerpo o sistema del cuerpo es cero, la cantidad de movimiento angular permanece sin cambios. Pues esto quiere decir que mientras la suma de los momentos de torsión externo de un cuerpo sea cero, la cantidad de movimiento angular permanecerá sin cambio, o sea que será constante. Este enunciado resulta verdadero aún en el caso de que un cuerpo que gira no sea rígido, sino que pueda cambiar su forma de tal modo que su momento de inercia cambie. En este caso, la rapidez angular también cambia de tal modo que el producto siempre es constante. Los patinadores, clavadistas y acróbatas controlan la rapidez con la que giran sus cuerpos, extendiendo o encogiendo sus extremidades para aumentar o disminuir su rapidez angular. Un experimento interesante que ilustra la conservación de la cantidad de movimiento angular se muestra en la figura 11.3. Una mujer está parada sobre una plataforma giratoria. Es esta que está aquí. Ese experimento es para demostrar la conservación de la cantidad de movimiento angular. La mujer controla su velocidad de rotación moviendo las pesas hacia adentro para aumentar su rapidez rotacional o hacia afuera para disminuirla. Aquí la está aumentando y aquí la está disminuyendo. Aumentando y disminuyendo, perdón. Y bueno, pues podemos ver que sostiene unas pesas grandes en cada mano. Al principio empieza a girar con los brazos completamente extendidos. Al acercar las manos disminuye su momento de inercia, dado que la cantidad de su movimiento angular no puede cambiar. Notará un aumento considerable en su rapidez angular al extender sus brazos hacia disminuir su rapidez angular. Ok. Bueno, él me tocó el ejemplo 11.13 que dice, suponga que la mujer que sostiene las pesas con los brazos extendidos en la figura 11.13, que es esta, la de arriba. La figura. Dice, tiene una inercia total de 6 kilogramos por metro cuadrado. Cuando y que la inercia rotacional disminuye a 2 kilogramos por metro cuadrado. Cuando coloca las pesas junto a su cuerpo, con las pesas en su posición extendida, rota a 1.4 revoluciones sobre segundo. ¿Cuál será su velocidad rotacional cuando acerca las pesas al cuerpo? Dice, si no existe momento de torsión externo, el equilibrio rotacional del sistema no cambia. Es el enunciado que le dimos anteriormente, aquí aplica. Esto significa que la cantidad de movimiento angular con las pesas extendidas debe ser el mismo que cuando las pesas están cerca de ella. El cambio en la rapidez angular debe compensar la reducción en la inercia rotacional. Además, si estamos contentos con la velocidad final en revoluciones por sobre segundo, no habrá la necesidad de cambiar las radianes sobre segundo. Solución. La conservación de la cantidad de movimiento angular exige que IF por omega F es igual a I0 por omega 0 o omega F es igual a I0 por W0 sobre IF. Entonces, sustituyendo aquí tenemos que 6 kilogramos por 1.4 revoluciones sobre segundo sobre 2 kilogramos es igual a 4.20 revoluciones sobre segundo. Básicamente observamos que el hecho de disminuir la inercia rotacional a un tercio provoca que la rapidez angular se triplique, con el fin de conservar la cantidad de movimiento angular. Okay. Bueno, también me tocó siguiente problema, que es el 11.39. Dice, un cilindro de 2 kilogramos tiene un radio de 20 centímetros. Rueda sin deslizarse a lo largo de una superficie horizontal a una velocidad de 112 metros sobre segundo. ¿Cuál es su energía? Ese me quedó corto, ahorita lo voy a... No tomé bien la captura, ahorita lo voy a seguir leyendo, aquí lo tengo. Sí, es la 11.39.
Sí, dice, ¿cuál es su energía cinética translacional? ¿Cuál es su energía cinética rotacional? ¿Y cuál es la energía cinética total? Bueno, pues por teoría, sabemos que la energía cinética translacional es con esta fórmula. Y nos queda que un medio de mv al cuadrado es igual a un medio de 2 kilogramos, que sería m, por v, por la velocidad, que es, pues esta es 112 metros sobre segundo. Espérame, espérame. 140. Sí, un medio de kilogramos por 12 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda que mi K es igual a 144 joules, que es mi energía translacional, cinética translacional. Entonces, la B, ¿cuál es su energía cinética rotacional? Bueno, ahora me pide la rotacional. Aquí incluimos ya omega, que es igual a VR por I, que es igual a un medio de mr al cuadrado. Entonces, sustituyendo, tengo que K es igual a un medio de mr al cuadrado por V cuadrada por R cuadrado. Por un cuarto, igual a un cuarto de mv al cuadrado. Entonces, un cuarto por 2 kilogramos por 12 metros sobre segundo, me queda que mi K es igual a 72 joules, que es de mi energía cinética rotacional. Y para mi energía cinética total, pues tengo que sumar estas dos, que me queda 144 joules de la primera más 72 de la segunda, que es igual a 216 joules. Ok, bueno, eso sería todo. Y el problema 11.49 dice: la varilla que conecta los dos pesos de la figura 11.15 tiene un peso insignificante, pero está configurado para permitir que los pesos resbalen hacia afuera en el instante en que la rapidez angular llega a 600 revoluciones sobre el minuto. La masa de 2 kilogramos está separada a 10 centímetros. ¿Cuál será la rapidez rotacional cuando las masas estén a 34 centímetros de distancia una de las otras? Ok, tenemos que transformar las 600 revoluciones sobre minutos a radianes sobre segundo, y que realizando la operación nos queda 62.83 radianes sobre segundos. Y tenemos la de 10 centímetros, ¿no? Esa tenemos que dividir entre 2 y nos está en centímetros, la tenemos que pasar a metro y nos queda 0.05 metros, igual a de 34 centímetros de distancia, que la dividimos entre 2, nos da 17 centímetros, igual la pasamos a metro, nos queda como 0.17 metros. Y nos pide cuál será la rapidez rotacional. Ok, pues la velocidad rotacional pues no la tenemos, ¿no? Y como no existe el momento de torsión externo, el sistema no puede cambiar su sistema rotacional. Por lo tanto, el momento angular final es igual al momento angular inicial. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Y ya pues solo nos queda sustituir. 2 kilogramos por 0.17 metros, esto elevado al cuadrado, más 2 kilogramos por 0.17 metros, esto elevado al cuadrado, y por la rapidez rotacional, ¿no? Y esto es igual a 2 kilogramos por 0.05 al cuadrado más 2 kilogramos por 0.05 metros al cuadrado, y esto por los 62.82 radianes sobre segundo. Y esto nos da a 0.1156 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, el 0.1, digo el 0
0.1156 es el resultado de haber multiplicado 2 por 0.17 metros al cuadrado más 2 kilogramos, ¿no? Por el 0.17 metros al cuadrado nos da 0.1156, y la multiplicación de 2 kilogramos por 0.05 metros al cuadrado más 2 kilogramos por 0.05 metros al cuadrado, entonces igual a 0.01 kilogramos metros cuadrados, y esto lo tenemos que multiplicar por 62.83 radianes sobre segundo, y eso nos da que la rapidez rotacional cuando la masa esté a 34 centímetros de distancia es 6283 kilogramos metros cuadrados sobre segundos sobre 0.1156 kilogramos metros cuadrados. Y ya puede haber dividido esas dos cantidades, nos queda 5.43 radianes sobre segundo, y ese sería será la rapidez rotacional, 5.43 radianes sobre segundo. Aquí me faltó apuntarlo, pero pues es nomás realizar la división y ya. Y ese sería el resultado del problema, 5.43 radianes sobre segundo. 11.43 dice, el problema 11.43 dice, una varilla de acero de 500 gramos y 30 centímetros de longitud oscila sobre su centro y gira a 300 revoluciones sobre minuto, y nos pide cuál es su cantidad de movimiento angular. Primero pues tenemos que convertir los 300 revoluciones sobre minuto a radianes sobre segundo, porque es la unidad con la cual trabajaremos, ¿no? Una revolución es igual a 2 pi sobre radian, 2 pi radian, y un minuto es igual a 60 segundos, ¿no? Entonces tenemos que transformar los 300 RPM a radian sobre segundo. Entonces 300 revoluciones sobre minuto por 2 pi radianes sobre una revolución por un minuto sobre 60 segundos, y nos da que realizando esta operación nos queda 31.416 radianes sobre segundo, puesto que ya tenemos la velocidad angular que es de 31.416 radianes sobre segundo. Tenemos que convertir la masa, que es 500 gramos, lo pasamos a kilogramos, y nos queda 0.5 igual a longitud, ¿no? De 30 centímetros, tenemos que pasarlo a metro porque ese es el sistema más conveniente para trabajar este tipo de problemas. También se puede hacer así, ¿no? Pero pues para facilitarnos el trabajo convertiremos en este caso la longitud de centímetro lo pasaremos a metro y el gramo a kilogramo, ¿no? El momento de inercia se calcula 1 sobre 12 por la masa por la longitud al cuadrado, y sustituyendo nos queda que 1 sobre 12 por 0.5, que es la masa, es kilogramos, por la longitud, que es de 0.3 metros elevado al cuadrado. Esto nos queda igual a 0.00375 kilogramos sobre metro cuadrado. El movimiento angular corresponde a la multiplicación del momento de inercia y la velocidad angular. Entonces tenemos que multiplicar el momento de inercia por el movimiento angular. En este caso la inercia es de 0.00375 por 31.416 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces esto nos queda que es igual a 1178 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, y ese es el resultado. Ese sería su cantidad de movimiento angular.
11.47. Suponga que el disco B del problema 11.46 gira inicialmente en el sentido de las manecillas del reloj a 200 revoluciones sobre minuto en la misma dirección que el disco A. ¿Cuál será entonces la rapidez angular común después de su acoplamiento? Determine positiva la dirección de las manecillas del reloj y use las unidades de RPM para la velocidad angular. Aquí no tenemos que cambiar nada, ¿no? Y aquí sustituyendo esta fórmula nos queda que 0.48 kilogramos metro cuadrado por 400 RPM, ¿no? Más 0.06 kilogramos metro cuadrado por 200 RPM o revoluciones por minuto, como lo queramos ver, igual a 220.48 kilogramos masa o kilogramos metro, perdón, más 0.060 kilogramos metro. Esto es igual a la velocidad, a la rapidez angular, que es de esto por la velocidad angular, ¿no? Y 204 kilogramos metro 2 por RPM es igual a que la velocidad, a que la rapidez angular es a 378 RPM, ¿no? Y este sería el resultado. Problema 11.45. Un momento de torsión de 400 newtons por metro se aplica repentinamente en el borde de un disco, inicialmente en reposo, si la inercia rotacional del disco es de 4 kilogramos por metro cuadrado y el momento de torsión y actúa durante 0.02 segundos. ¿Cuál será el cambio en la cantidad de movimiento angular y cuál será la rapidez angular final? Para obtener lo que es la cantidad de movimiento angular, tenemos que multiplicar por la masa, que es de 400 newton por metro, por 0.002 segundos, ¿no? Y esto nos da igual a 8 newton por metro sobre segundo, por metro segundo. Entonces eso nos da igual a 8 newton metro segundo, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar la rapidez angular final. Y tenemos que dividir 8 newtons metros segundo entre 4 kilogramos masa al cuadrado, y esto nos queda que la rapidez angular es igual a 2 radianes sobre segundo, ¿no? Y pues ese sería el resultado. Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches. Soy el alumno Sandes Castro Víctor Alfonso del equipo de los dinámicos en la materia de dinámica, grupo tercero D. Y yo les voy a exponer los siguientes ejercicios que voy a explicarles a continuación. Bueno, pues el primero que tenemos es el 11.51. Este nos dice que una rueda de 3 kilogramos con rayos de masa insignificante gira libremente sobre su centro sin fricción alguna. El borde de la rueda, de 40 centímetros de radio, es golpeado repentinamente con una fuerza tangencial media de 600 newtons durante 0.002 segundos. Entonces, el inciso A nos dice qué impulsor angular se le imparte a la rueda, y en el inciso B nos pregunta si la rueda estaba inicialmente en reposo, cuál era su rapidez angular final del intervalo de 0.002 segundos. Entonces, lo primero es calcular el momento de torsión que existe en la fuerza del radio, que esto es igual a 600, la fuerza tangencial, 600 newton
por el radio, que mide ya convertido de centímetros a metros, 0.40 metros. Esto nos da un resultado de 240 newtons metro. Y ahora nos pide sacar el momento de inercia. Aquí el momento de inercia sería igual a la masa por el radio al cuadrado. Entonces tenemos que la masa es 3 kilogramos por el radio, 0.40 metros al cuadrado. Y esto nos da el momento de inercia es igual a 0.48 kilogramos metros cuadrados. Y ese sería el primer resultado. Y bueno, ya después de esto, ahora calculamos momento de torsión por la distancia por el tiempo. Entonces esto es igual a 240 newton metros por 0.002 segundos. Esto es igual a 0.48 newton metros segundo. Entonces, sacado esto, ahora tenemos que el momento de torsión por la distancia por el tiempo es igual a el momento de inercia por la velocidad angular final menos 0. Entonces la velocidad angular final es igual a el momento de torsión por la distancia del tiempo por el tiempo entre el momento de inercia, que esto es igual, sustituyendo valores tenemos 0.48 newton metro segundo entre 0.480 kilogramos metro cuadrado. Entonces esto es igual a que la velocidad angular final es 1.0 radianes sobre segundo. Entonces con esto concluimos el ejercicio 11.51. Proseguimos con el siguiente. Ahora tenemos el ejercicio 11.54, que nos dice si los discos del problema 11.52 giran inicialmente en la misma dirección, ¿cuál será su rapidez angular común después del acoplamiento? Entonces aquí tenemos que 3 por el momento de inercia en B es igual a 200 RPM más el momento de inercia en B, que esto es más 800 RPM, es igual a 3 por el momento de inercia en B más el momento de inercia en B por la velocidad angular en C. Entonces tenemos 1400 RPM, que esto es igual al el momento de inercia por B es igual a 4 por el momento de inercia en B por la velocidad angular en C. Entonces la velocidad angular de la velocidad, bueno, la rapidez angular común después del acoplamiento, sustituyendo los valores, nos queda 1400 RPM entre 4. Esto es igual a 350 RPM. Y esta es la velocidad, esta es la rapidez angular común después del acoplamiento, 350 RPM. Y con eso concluimos el ejercicio 11.53 y proseguimos con el siguiente. En el ejercicio 11.55 nos dice cuánto trabajo se requiere para reducir la rotación de la rueda del problema 1150 a 100 revoluciones sobre minuto. Entonces tenemos que el trabajo cambio en energía cinética, trabajo es igual a un medio del momento de inercia por el trabajo final al cuadrado menos un medio del trabajo del momento de inercia por el trabajo inicial al cuadrado. Entonces la velocidad angular inicial es igual a 41.9 radianes sobre segundo y la velocidad final angular es de 100 RPM, que esto es igual a 10.5 radianes sobre segundo. Y entonces el trabajo tenemos que es igual a un medio por 2 kilogramos metros cuadrados
por 10.5 radianes sobre segundo al cuadrado menos 1/2 por 2 kilogramos. 2 kilogramos de metros al cuadrado por 41.9 radianes sobre segundo elevados al cuadrado. Entonces el trabajo tenemos que es igual a menos 1644 joules. Este sería la respuesta del problema 11.55. Y proseguimos con el último ejercicio, que es el 11.57. Bueno, en este problema nos dice que en el problema 11.56 la rueda se detuvo por completo en 5 segundos. ¿Cuánto trabajo se realizó? ¿Qué potencia se desarrolló en caballos de fuerza? Ok, pues primero para esto tenemos que sacar el desplazamiento angular, que este es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 por alfa por el tiempo al cuadrado. Esto es igual a 0 más 1/2 por 2.93 radianes sobre segundo al cuadrado por 5 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que el desplazamiento angular es igual a 36.6 radianes. Y entonces el trabajo es la multiplicación del momento de torsión por el desplazamiento angular. Esto es igual a 24 libras-pie por 36.6 radianes. Entonces el trabajo nos queda que es igual a 678 pies por libras. Y la potencia, esta es igual a trabajo sobre el tiempo. Entonces sustituyendo valores nos queda 678 pies por libra entre 5 segundos. Y la potencia nos da un resultado de 135.7 pies libras sobre segundo, o bien 0.319 HP, que esta es la HP de la potencia en caballos de fuerza. Y con esto doy por concluido mi presentación de los problemas. Espero que haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchas gracias, me despido. Buenas tardes. Voy a dar mis problemas de la exposición de la unidad número 5. Me llamo Carlos Daniel Martínez Jiménez y es tercer semestre del grupo D. Un bloque está unido a un cordón que pasa por la ranura de una polea a través de un orificio en la cubierta horizontal de una mesa, como se muestra en la figura 11.16. Inicialmente el bloque gira a 4 radianes a una distancia del centro del orificio. Si se tira del cordón desde abajo hasta que su radio es de 4, ¿cuál será la nueva velocidad angular? El momento angular se conserva I sobre 0, W0 es igual a IFWF, y esto se multiplica por MR sobre 2. W0 es igual a MR sobre 2F, y WF, la velocidad final, es igual al radio al cuadrado por la velocidad inicial sobre el radio al cuadrado. Todo esto es igual a 4 radianes por segundo. No, 4 radios sobre segundo, que es igual a el radio sobre 0, que divide el radio sobre 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4 radios por segundo por 16, que es igual a la velocidad final angular de 64 radianes por segundo. Considere la figura 11.17 en la cual la masa es igual a 2 kilogramos, la masa mayor es igual a 8 kilogramos y el radio es de 60 centímetros y la altura de 6 metros.
Escriba la segunda ley de Newton para el caso del disco en función de la tensión sobre la cuerda, el momento de inercia del disco y la aceleración angular. A continuación, escriba la segunda ley de Newton para masas en caída libre en función de la tensión sobre la cuerda, la masa y la aceleración lineal. Elimine T de las dos ecuaciones. Hay la aceleración lineal de la masa de 2 kilogramos, para lo cual ha de recordar que V es igual a la velocidad angular de R, A es igual a RE1 igual a 1/2 de la masa del radio al cuadrado. En el inciso A tenemos que el tiempo es igual a FR, que es igual a 1/1A. TR es igual a MR al cuadrado por A sobre R. Inciso B es igual a MG menos T, que es igual a MA, y MG menos 1/2 de MA, que es MA. Y el inciso C es igual a 2MG menos MA es igual a 2MA, y 2MG es igual a MA más 2MA, y A es igual a 2MG entre M más 2M, que es igual a 2 por 2 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es 8 kilogramos más 2 por 2 kilogramos es igual a 3.27 metros sobre segundo. Considere el aparato que se muestra en la figura 11-18. Imagina la polea grande como un disco de 6 kilogramos y 50 centímetros de radio. La masa de la derecha es de 4 kilogramos y la masa de la izquierda es de 2 kilogramos. Considere tanto la energía de rotación como la de traslación y calcule la velocidad inmediatamente antes que la masa de 4 kilogramos toque el piso. La conservación de la energía. La energía potencial inicial de la masa a la derecha es igual a la suma de las energías potencial y cinética finales, incluidas la E de rotación y la EK de traslación. 3 masas. Y pues aquí en esto, para no decirles todo, se suman todas las masas y se van sumando, dividiendo y multiplicando para al final obtener un valor de 5.11 metros sobre segundo.